entonces, vamos a tener estos tres autores de la introducción, siglo XX, Strasser, Carr y Arié. Los tres van a hacer una crítica al positivismo. Strasser, como dijimos, la va a hacer a la ciencia en general, pero Carr y Arié, como son historiadores, la crítica va a tener más que ver con su disciplina, que es la historia. Ellos van a hacer la crítica al positivismo en historia. Y ellos nos van a plantear cuál es su postura al respecto. Que ya un poco se los voy spoileando, pero la postura es que el historiador interpreta los hechos. Van a escuchar mucho la palabra hecho. Y ojo, porque a veces uno lo confunde con dato. Acá, al menos, cuando hablemos de estos tres autores, vamos a hablar del hecho como algo construido, como si fuese un concepto. Más del lado del concepto, de la palabra concepto. ¿Sí? Que es algo elaborado por alguien, explicado, construido. Ya sea algo bien exacto como una fórmula matemática, que es algo simbólico, construido por alguien, como, no sé, el concepto de inconsciente, que por ahí no es tan demostrable, pero es un constructo que nos ayuda a pensar la clínica y a pensar ciertas cuestiones teóricas. ¿Sí? Entonces, hecho, tómenlo como una especie de sinónimo de concepto, algo construido por alguien. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, ahora se van a dar cuenta. Vamos primero con K. El capítulo que nosotros tenemos que leer se llama El historiador y los hechos. Y el libro se llama ¿Qué es la historia? Fíjense que ya se pregunta por la disciplina en el libro, y en el capítulo se pregunta la relación entre el historiador y los hechos. ¿Cuál es? El libro se publicó en 1961, pero ustedes en la bibliografía van a tener una edición que es del 86. ¿Sí? Les digo el año más que nada para que tengan noción de que es de mediados del siglo XX. Bien, entonces, acá en este texto, al menos en el primer capítulo, lo que va a hacer Carr es preguntarse por la relación entre el historiador y los hechos históricos. Y él se va a preguntar, en términos generales, si la historia es una compilación objetiva de hechos, donde hay una primacía del hecho sobre la interpretación que pueda hacer el historiador, o si la historia es un producto subjetivo de la mente del historiador. ¿Qué piensan ustedes? La segunda. Un poco y un poco, un producto, claro. Un poco y un poco, un producto subjetivo, claro. Elaborado, de hecho. Acá traemos de nuevo la palabra elaborado, elaboración, que hablábamos antes, porque ya les spoileo que estos autores, tanto Carr como Arié, van a plantear que el historiador realiza una elaboración de los datos y que justamente esos son los hechos históricos. Sí, la pregunta, digamos, que se hace Carr es si la historia es una compilación objetiva de hechos o si es un producto subjetivo de la mente del historiador. En esa pregunta se refiere a hechos como datos. Sí, acá podemos todavía no hacer tal distinción. ¿Por qué? Porque justamente ahora ya te doy la respuesta y me ayudas a seguir con el texto. Porque justamente él va a hablar de dos autores que son Acton y George Clark. Entonces él lo que va a tomar a estos dos autores como representantes, Acton del positivismo y George Clark del escepticismo. Son dos posiciones antagónicas. El positivismo en historia lo que plantea es que hay que juntar datos. Cuanto más datos colecciones de algo, más objetiva y completa va a ser la historia. ¿Sí? Entonces, hasta incluso van a encontrar en el texto que Carr toma frases de la época, o del positivismo, mejor dicho, que es que los datos hablan por sí solos,
Incluso él usa el término fetichismo de los hechos y los documentos. ¿Sí? El positivismo se metió como en esta lógica de compilar, coleccionar documentos, hechos y te los muestro. Los pongo todos en un libro, te los muestro y esto es la historia de determinada cosa. Eso es el positivismo. Por otro lado, el escepticismo, que él toma como referente a Clarke, es todo lo contrario. Para Clarke, por ejemplo, todo es elaborado. Entonces, la historia tiene que ver con puntos de vista igualmente válidos y no hay verdad histórica objetiva. ¿No? Es toda interpretación. Clarke toma a estos dos autores justamente para diferenciarse un poco de ellos, porque él lo que va a ir postulando es que sí, hay algo de elaboración en la historia, pero esa elaboración se sostiene en los datos, no es que yo puedo decir cualquier cosa. Yo no podría decir, por ejemplo, que Freud nació en Argentina en 1910, porque no existe documento que sostenga esa afirmación. Entonces, yo como historiador voy a elaborar un relato, voy a elaborar una historia, pero siempre basándome en datos. ¿Sí? Si tengo que reconstruir la vida de alguien, voy a tomar, no sé, el acta de nacimiento, el ingreso a determinada escuela, los documentos que están disponibles y con eso yo puedo pensar en la historia de esa persona. O sea que la pregunta que se hace, las dos preguntas, sobre una de la compilación objetiva de los hechos y el otro como producto subjetivo, en realidad se inclina más hacia la... Sí, se inclina más hacia la segunda posición. Hay algo de lo subjetivo ahí. El sujeto, al hacer historia, como disciplina, está elaborando lo que es objeto de estudio, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el positivismo, vieron que en toda teoría del conocimiento tenemos un sujeto que conoce y un objeto conocido. Entonces, la idea del positivismo, ¿cuál es? Conocer al objeto en su realidad, sin ninguna contaminación del sujeto, ninguna subjetividad. Borramos al sujeto de la percepción y podemos acceder al objeto tal cual, el objeto como es en la realidad. ¿Cómo se hacía esto más o menos? Eso es lo que explica Strasser, matematizando, ¿sí? Cuando contamos, cuando medimos, cuando usamos la geometría. Ese tipo de ciencias ligadas a la matemática, a la física. De ese modo no dependemos de lo que le parezca al sujeto, lo que crea el sujeto, sino que accedemos como a lo objetivo. Bueno, este pizarrón mide 2 metros. Lo medimos y punto. No es que, bueno, a mí me parece que mide 1 metro, no, a mí me parece que mide 1,5 metros. ¿Sí? Eso es como la ilusión que tiene el positivismo y esa, digamos, a donde apunta la crítica de estos autores. Que en realidad, de alguna manera, este sujeto está presente siempre al hacer ciencia. Y en la historia, también, en la historia, el historiador ya selecciona de qué va a hablar, ya hay una selección de los documentos, y además los va a interpretar esos documentos. Entonces, esa palabra es bien de cada interpretación, él habla de interpretación. Entonces, lo que está proponiendo es que el historiador está presente cuando relata un hecho de la historia. Ese hecho que relata es una construcción hecha por el historiador. Es un producto subjetivo de alguna manera, pero es un producto que tiene que sustentarse también en algo, en algún documento, algo objetivo. En datos objetivos. Exactamente, sí, tal cual. Por eso la importancia de la fuente primaria, ¿no? Que les mencionaba hace un ratito. Cuando el historiador trabaja con fuentes primarias, eso habla de cierta fidelidad y donde uno puede interpretar a partir de los datos puros, a partir de la materia prima, no de algo ya elaborado por otro. Lo que se interpreta entonces, o sea, no es que se interpretan los hechos, sino que los hechos es la interpretación de los datos. Claro, los hechos serían como una construcción a partir de los documentos, los datos, exactamente, a partir más del objetivo. Claro, sería un producto objetivo a partir de un hecho, a partir de un hecho objetivo. Sí, pero ojo, no piensen subjetivo en el sentido de
de que es, digamos, algo negativo, sino subjetivo en el sentido de que tiene una elaboración. por Claro, parte y de alguien. la subjetividad del sujeto en la concepción. Tal cual. Lo que Strasser llama artificialidad, ¿no? El hecho, ya sea en historia o cualquier ciencia, al ser algo construido es algo artificial, algo que pasa por la mente del investigador. Bien, vamos al texto. Fíjense que en la página 12, yo supongo que tienen la misma edición que yo. En la página 12 él va a hablar de los positivistas. Habla que los positivistas tienen un culto de los hechos entendidos más como los datos, como una materia prima. Bien, entonces el positivismo que parte de la doctrina empírica va a entender una total separación entre el sujeto y el objeto, esto que yo les representaba acá en el pizarrón. Y va a decir que para el positivismo los hechos inciden en el observador desde el exterior y son independientes de su conciencia. El proceso receptivo es pasivo, ¿no? El dato llega, no hay una elaboración del sujeto. Yo solo percibo el dato y así lo conozco, sin ningún tipo de contaminación. Eso es lo que postula el empirismo. Bien, entonces, el empirismo define al hecho como dato de la experiencia distinto de las conclusiones. Entonces, la historia consistiría en un cuerpo de hechos verificados. El historiador los reúne, se los lleva a casa, donde los guisa y los sirve como a él más le apetece, ¿no? Como si no hubiese ningún tipo de intervención subjetiva en eso. Yo simplemente me topé con los hechos, los datos sensoriales, los percibí, los reúno en una compilación, los presento y esto es la historia de determinada cosa. ¿Sí? Eso es lo que postula Carr tomando al positivismo. En cambio, Carr, lo que va a sostener es, lo dice en la página 13 al final, no todos los datos acerca del pasado son hechos históricos ni son tratados como tales por el historiador. Entonces, ¿qué criterio separa los hechos históricos de otros datos acerca del pasado? ¿No? Entonces ahí ya está hablando de que hay una selección en los hechos. Cuando yo hago historia, yo ya estoy seleccionando de qué voy a hablar y de qué no voy a hablar. Y eso ya es algo subjetivo. De manera consciente e inconsciente, ¿no? Porque la mente también decide qué recordar y qué no. Tal cual. De hecho, él lo dice en esos términos y lo dice por ahí más Arié. Pero esto de que hay una selección más consciente o inconsciente de los hechos que se van a utilizar. Bien, entonces, en la página 15, él va a hablar más de su postura, Carr. Dice, los llamados datos básicos, que son los mismos para todos los historiadores, más bien suelen pertenecer a la categoría de materias primas del historiador que a la historia misma. La necesidad de fijar estos datos básicos no se apoya en ninguna cualidad de los hechos mismos, sino en una decisión que formula el historiador a priori. Solía decirse que los hechos hablan por sí solos, es falso, por supuesto. Los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos. Él es quien decide a qué hechos da paso y en qué orden y contexto hacerlo. ¿Sí? Ahí da de ejemplo una batalla. Piensen que las batallas también son una selección. ¿De qué batallas voy a hablar? Que se libraron en determinado país. Eso ya es una selección del historiador. Sí existe algo que es la materia prima, los datos, los documentos, que eso podemos estar todos los historiadores de acuerdo. En un acta de nacimiento, en un escrito, no sé, de San Martín o de algún prócer. Ese sería como el dato innegable, el objetivo. Pero después hay una construcción detrás de eso. Hasta incluso, a partir de los mismos datos, algunos historiadores no están de acuerdo en cómo sucedieron las cosas. Entonces, en la página 16, fíjense lo que dice. Dice, el historiador es necesariamente selectivo. Lo que yo les decía, hay
proceso de selección. La creencia en un núcleo óseo de hechos históricos existentes objetivamente y con independencia de la interpretación del historiador es una falacia absurda. ¿Sí? Es decir, que siempre un historiador, cuando escribe, hace historia, ya está seleccionando y está interpretando los datos. Lo importante, y esto tiene también un punto de contacto con Strasser, es que eso que formula un historiador sea aceptado por los demás historiadores como válido e importante. Tiene que haber un acuerdo de la comunidad científica, de las personas que forman parte de la misma disciplina, de que eso es así, o de que eso parece ser así. Y él pone un ejemplo interesante. Él dice la imagen que actualmente tenemos de Grecia. Él dice que esa imagen, o lo que nosotros conocemos de Grecia, de la antigua Grecia, es una construcción con muy pocos datos, hecha por un grupo de historiadores. Y la verdad es que hay más lagunas que hechos concretos. Es todo un relleno de los historiadores para poder interpretar o entender cómo era la sociedad, cómo se manejaba cotidianamente, cómo era la cultura. Lo mismo dice de la historia medieval, dice que no es puridad fáctica, ¿no? Con eso se está refiriendo a esto de que el hecho es algo puro, algo sin interpretación. No es puridad fáctica, sino una serie de juicios admitidos. Es algo acordado entre un grupo de historiadores. Y vieron que muchas veces los historiadores no concuerdan con los hechos. Bien, en la página 22 vuelve a mencionar esto de que los datos tienen que ser interpretados por el historiador y usa la palabra elaboración, que es la que yo les dije que recuerden. ¿Por qué hay un proceso de elaboración? Es decir, tomar materias primas y transformarlas en algo por medio de un trabajo. Eso es un proceso de elaboración. Y lo mismo hace el historiador, toma las materias primas, que son los documentos, los testimonios, y con eso elabora, construye los hechos. Así que está muy bien decir que hacer historia es un proceso de elaboración. Son siempre fuentes primarias. Exactamente, sí. También pueden ser fuentes secundarias, porque a veces no contamos con las fuentes primarias. A veces no tenemos el texto o la obra del autor hablando en primera persona. A veces uno arma historia a partir de lo que puede conseguir o lo que tiene. Cuanto más primaria esa fuente, mejor, más confiable. Y eso tiene que ver un poco también con ser estudiantes universitarios. La idea es que uno pueda leer críticamente a los autores, no creer todo lo que uno lee en un libro, sino, bueno, si un autor nos está hablando de otro autor, bueno, ver en la fuente primaria si realmente eso es así, o si es una interpretación jugada de este autor que está hablando del otro autor. En la página 30, Carr va a hacer 3 observaciones interesantes. Va a decir, ante todos los hechos de la historia nunca nos llegan en estado puro, ya que ni existen ni pueden existir en una forma pura. No es que el historiador descubre algo, porque ese algo no está ya hecho y se descubre, digamos. Eso se construye, se selecciona, se aísla y se construye. Ahí hay otro punto de contacto con Strasser,
que habla de que justamente el hecho en ciencia es algo construido, algo acordado, algo artificial. Bien, entonces, eso quiere decir que siempre hay una refracción al pasar por la mente de quien recoge esos datos. ¿Siempre hay Una refracción al pasar por la mente de quien recoge esos datos, es decir, el historiador. Hay una interpretación. En esa elaboración uno siempre deja una marca, ¿no? Lo mismo pasa en la cocina, cuando uno elabora pan, hay gente que hace pan como uno prueba ese pan y sabe que es de determinada persona, ¿no? No sé, de una madre, de un familiar. Y el pan, si bien se hace con los mismos ingredientes, vieron que resultan cosas distintas. Parecidas, a veces no, a veces sale mal. Pero bueno, eso tiene que ver con la marca de quién está elaborando. Y en la historia pasa lo mismo. Bien, pasemos a la página 32, donde menciona el segundo punto de estas observaciones que él hace. En la 32, donde comienza el segundo párrafo, él dice: la segunda observación es aquella más familiar para nosotros de la necesidad por parte del historiador de una comprensión imaginativa de las mentes de las personas que le ocupan. ¿Sí? El historiador tiene esto de creativo de pensar cómo pensaría la gente de la época a partir de los datos que tiene, cómo habrá sentido la gente en ese momento. Y eso es muy similar a lo que vamos a ver en un ratito con Ariel. ¿Para quién? Hacer historia tiene que ver con comprender la mentalidad de una época. Es decir, cómo pensaba la gente en ese momento, cómo pensaba una sociedad. Si tuviera un dato, eso sería un dato, no sé, yo un escrito de cómo Un se escrito. tiene esta guerra y... Por ejemplo, sí, la correspondencia que se mandan a las distintas personas. Ahora con el tema de los mails, viste, quedó como medio perdido eso, pero antes, en otra época, bueno, Freud también, incluso tiene un libro sobre la correspondencia. Era tan importante que se puede reconstruir mucho del pensamiento de un autor, de una persona, de un prócer, de alguien. Y tenemos la correspondencia científica, la correspondencia con las amistades, con sus amores, ¿no? Entonces ahí podemos como hacer una reconstrucción bastante exacta de por ahí cómo pensaba la persona, pero siempre es una interpretación, es siempre algo que arma el historiador. Y ahí está lo imaginativo. En la página 33 ya nos da el tercer puntito. Iba a decir, el tercer punto es que solo podemos captar el pasado y lograr comprenderlo a través del cristal del presente. Es decir, que el historiador pertenece a su época y está vinculado a ella. Eso es importante, ¿por qué? Porque el historiador va a estar interpretando los hechos desde su época, desde la mentalidad de su época. Y eso es difícil, digamos, posible, no estar atravesado por distintos significantes, conceptos que son propios de la época en la que estamos. Ahora cuando veamos a Ariel, vamos a clarificar un poquito más de ese punto. ¿Qué más para mencionar? Bueno, hacia el final del texto, por supuesto que ustedes van a leer todo el texto. Acá estamos haciendo, estamos extrayendo por ahí los puntos centrales para que ustedes tengan una guía de cómo leer el texto. En la página 40, que es la última página del capítulo, respecto de la pregunta sobre si existe una historia objetiva o subjetiva, trayendo lo que vos consultabas o lo traías por ahí, ¿qué va a decir él? Va a decir el historiador, esto está al inicio de la página, el historiador se encuentra en trance continuo de amoldar sus hechos a su interpretación y esta a aquellos. Es imposible dar la primacía a uno u otro término. Es decir, cuando el historiador relata una historia,
está todo el tiempo jugando entre los documentos, los datos que tiene y su interpretación. Y incluso hay una comunicación con otros historiadores, que también van a tener su interpretación, que puede coincidir o no. Pero bueno, él con esto nos está diciendo no es que o es todo dato puro, sin ningún tipo de interpretación, o es todo relativo, todo es verdad, todo es igualmente verdadero. No, hay un término medio donde las cosas se ajustan según el grado de certeza que podamos tener, ¿sí? Según los documentos que podamos tener para probar eso que nosotros construimos al hacer historia. Veamos Arié y ahora doy algunos ejemplos más prácticos. En Arié nos vamos a encontrar algo muy similar. Arié es francés. Y él va a tomar dos autores que son Marc Bloch y Lucien Febvre. Son dos autores también franceses, los menciona en el texto. Y los menciona porque son autores que le llaman la atención. Le llaman la atención por la construcción de los conceptos que hacen ellos y por el método que utilizan, que es un método comparativo. Por ejemplo, de Bloch le va a interesar la idea de estructuras sociales. ¿Sí? Esta idea de pensar a determinados momentos históricos como momentos donde hay una determinada mentalidad, una determinada manera de pensar las cosas y de conceptualizarlas. Tanto es así que, por ejemplo, dice Arié, ante todo no existe un feudalismo, sino una mentalidad feudal. El estudio de las instituciones sale así del ámbito del derecho y se inserta en la historia de una estructura mental, de un estado de costumbres, de un ambiente humano. Entonces, la idea, esto está en la página 256. Entonces, la idea no es pensar en términos de feudalismo, que queda con un ente medio abstracto, sino pensar cómo era la sociedad feudal, cómo pensaba la gente en una sociedad feudal, cómo se relacionaba la gente en una sociedad feudal. Eso nos da una idea de cómo era esa sociedad, cómo era esa mentalidad, cómo era vivir en esa época. Ven en esto que hay como un punto de contacto con lo que veíamos de Descartes, con esto de que el historiador tiene que imaginar cómo sentiría la gente o pensaría en determinada época. Y lo interesante es que si podemos ver determinada mentalidad de época es porque la comparamos con otra. ¿Sí? Este poder ver cómo se pensaba en una época lo podemos hacer por contraste. Por lo general el historiador lo hace contrastando con el hoy. Si comparamos cómo se pensaba en una sociedad feudal con cómo se piensa hoy, vamos a encontrar muchísimas diferencias. Bien, entonces, la idea de vamos a poder acceder a la mentalidad de determinada época por comparación. Puedo comparar mi época con la época que a mí me interesa conocer, o puedo comparar dos épocas de otro momento. Ahora bien, el hoy siempre está presente. Y esto ya lo decía Carr, también en la página 40, tratando de responder que esta historia, ahí volví un poquito acá, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, porque para Carr la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. ¿Sí? Entonces el presente siempre está presente.
Y acá Ariel lo que va a hacer es plantearnos este presente de manera metodológica, como una forma de poder comparar estructuras, comparar el hoy con otras épocas. Y fíjense lo que va a decir en la página 259, va a decir: la historia se presenta entonces como la respuesta a una sorpresa. El historiador es ante todo aquel que es capaz de asombrarse. Toma conciencia de las anomalías tal como las percibe en la sucesión de los fenómenos. Esta actitud ante la historia supone una relación entre el historiador y el pasado, una concepción de la evolución que es muy diferente de los principios reconocidos por la escuela clásica. Cuando habla de escuela clásica se está refiriendo al positivismo. Entonces, lo que plantea es que el historiador, al elegir determinada época que le interesa estudiar y compararla con la propia época o con otra época de la historia, se va a encontrar con elementos que lo sorprendan. Entonces, hay que ir por ese lado, por los elementos que sorprenden. Por eso habla de esta capacidad de asombrarse del historiador. Tiene que haber algo que en esa comparación me llame la atención, algo que se hacía distinto, algo que se pensaba distinto. Los usos de los objetos. ¿Para qué se usaba un pañuelo, por ejemplo? ¿Para qué se usa hoy un pañuelo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? Como algo estético. Algo estético, O también para como mostrar símbolo. una ideología, o sea, de una manera simbólica. algo simbólico para mostrar una ideología, ¿qué más? Por allá dijeron lo mismo. Sí, para cumplir. Bien. ¿Y esto siempre fue así? No. Si piensan, por ejemplo, no sé, abuelas, tatarabuelas, Pero vieron abuelos. hechos, ¿no? O hay hechos que marcaron un antecedente y ese antecedente se toma para repetir. Bien. Sí, tal cual. Uno puede empezar a hacer la historia del pañuelo y se va a encontrar que el pañuelo a lo largo de distintas épocas tuvo distintos usos. Hoy tiene este uso que ustedes mencionaron como un símbolo político, ideológico, un símbolo de lucha en muchos casos. También sirve para sonarse la nariz, ¿no? No pierde ese uso, pero fíjense que ahora existen los pañuelos descartables. Algo que antes no existía. Esto es algo de ahora, de nuestra época descartable, donde todo se desecha. Antes ¿no? era como un cortejo, ¿no? En Y otra yo época, pienso, no sé, que hoy en el folclore se sigue usando el pañuelo en los bailes como exactamente, simulando el cortejo. tal cual, exactamente, como símbolo de cortejo. Sacar el pañuelo para que lo recoja la persona enamorada. Consulta, o sea, está por un lado la selección de los hechos del historiador, pero también la valoración que le da a esos hechos. Totalmente, esa es la interpretación del historiador. Sí, tal cual. Entonces, bueno, vemos que el pañuelo, dependiendo de la época en el que estemos pensando el pañuelo, va a adquirir una significación distinta. Y esto es lo importante de Ariel, lo interesante, porque acá se va a plantear la noción de estructura. Cuando él habla de mentalidad de época, se está refiriendo a una gestalt, a una estructura de pensamiento, una forma de pensar determinada que sigue cierta lógica, y que esa lógica es una costumbre de esa sociedad. Entonces, hoy yo, por ejemplo, puedo dejar caer un pañuelo y, qué sé yo, una persona me va a dar el pañuelo y me va a decir: Tomás, si te cayó, lo va a tirar a la basura porque es descartable. En otra época los pañuelos eran de tela, se lavaban, se planchaban, se doblaban y se llevaban en el bolsillo, o las mujeres la llevaban acá en el puño. Entonces, por ahí en otra época, si qué sé yo, una mujer dejaba caer su pañuelo, eso era un símbolo, o eso significaba, tenía un sentido. El sentido era que estaba interesada por un caballero, por un bien, ¿no? Entonces, el planteo es ese. Por ahí el elemento pañuelo está en todas las épocas. El elemento es el mismo, lo que cambia es la significación, es cómo juega el elemento dentro de cada estructura. Ahí está la clave de entender la mentalidad de época. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál es la costumbre hoy? Por eso, cuando yo leo documentos de otra época donde una persona
sedujo a otra a través de un pañuelo, pero ahí eso me sorprende. Digo, wow, esto ya no existe más. Ahora la gente se seduce por Tinder, por aplicaciones, dando like, mandando fueguitos por Instagram. Bueno, ahí hay un cambio y algo que puede llegar a sorprenderme como historiador, entonces voy a ir por esa línea. Voy a ver qué otros documentos que hablen sobre pañuelos hay, y ahí puedo ir reconstruyendo lo cotidiano. Eso le importaba a Ariel. ¿Cómo era el pensamiento cotidiano de la sociedad? Y la sorpresa la plantea como indispensable porque, por ejemplo, en este caso del pañuelo, si al momento de yo ponerme a estudiar eso, ya tenía unos conocimientos sobre eso, entonces no hay sorpresa, puede pasar igual. La sorpresa él la refiere a esto de que vos te vas a encontrar con algo que te genera un asombro. Y eso es bien subjetivo, porque a vos te sorprende algo que por ahí a otra persona no, a otro historiador no. Entonces, a él le parece interesante esto de poder ir hacia lo que al historiador le sorprende, lo asombra. Hay un camino ahí posible, un hilo conductor para ver cómo aparece ese mismo elemento en distintos documentos, en distintos datos. De hecho, los libros que escribe apuntan a eso, a los elementos cotidianos, y él reconstruye la historia de ciertas costumbres a partir de esos elementos. Hay un libro que antes se leía en niñez, que creo que ya no está más, el texto, pero era la historia de la infancia, que él iba pensando cómo era el concepto de infancia en distintas épocas y cómo va cambiando. Bueno, ya estamos en horario, así que vamos cerrando. Lo importante es que en estas estructuras o en estas formas de pensamiento, para las personas que están en ese momento, es algo cotidiano, es algo que no les llama la atención. Por ejemplo, a nosotros en nuestra época no nos llama la atención que un pañuelo sea descartable. Al contrario, nos llamaría la atención a alguien que use un pañuelo de tela, ¿no? Entonces, estos hábitos colectivos que uno empieza a indagar cuando trata de entender o comprender cómo es la mentalidad de una época, en esa época eran algo natural, algo que no llamaba la atención de la gente. Hay que apuntar a eso, porque eso es justamente lo que difiere del hoy. Ahí está lo comparativo. Entonces, un poquito la apuesta de la cátedra es esta, es ir viendo distintas escenas, cómo cada autor escribe dentro de una escena con una lógica de pensamiento determinada. Esa lógica de pensamiento va a determinar los conceptos que explique, el modo de explicarlos. Ejemplo claro, Hume al hablar de impresión, cuando intenta explicar las percepciones de la mente. Bueno, ese es un concepto tomado de la imprenta. Algo que fue muy importante para su época, que fue la revolución. La época que preparaba las revoluciones. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra materia es eso, vamos a ir viendo distintas escenas, cuál es la lógica de pensamiento de cada una, las vamos a comparar, vamos a ver qué continuidades hay, qué discontinuidades. Por ejemplo, el concepto de conciencia, cómo aparece en Descartes, cómo la conceptualiza él. ¿Qué pasa después con la conciencia en la época de la psicología experimental, introspectiva? ¿Qué pasa después con la conciencia cuando surge el psicoanálisis? Cómo la palabra conciencia o el concepto de conciencia va cambiando de lógica y de significación. Y después, por ejemplo, Sartre, qué significación le da a la conciencia en el estudio de las emociones. Así que bueno, dejemos acá por hoy, si no hay ninguna duda. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora. Lean cada día los textos y lean el texto de Descartes, que es el Tratado de las Pasiones del Alma, que es el texto que vamos a empezar a dar la clase que viene. Es un texto largo, medio pesado. Leanlo como texto médico. Si bien él es filósofo, es un tratado médico. Y Tratado de las Pasiones del Alma, de Descartes. Y en teórico además van a ver el discurso del método.